En este 2023 celebramos los 450 años de la ciudad de Córdoba, los 410 años de la Universidad Nacional de Córdoba y los 40 años de democracia. En el marco de estos festejos, la Universidad Nacional del Litoral, con sede en la ciudad de Santa Fe, que también cumple sus 450 años, fue invitada a compartir una retrospectiva sobre la ciudad y su historia. Todos estos acontecimientos nos llevan a reflexionar, a pensar la ciudad y la universidad que fuimos, que somos y el desafío de proyectarnos hacia el futuro. Córdoba, la ciudad que sintetiza una provincia y un modo de ser argentinos. Cuando se lo nombra a don Jerónimo Luis de Cabrera, gobernador de la provincia del Tucumán, se le encomienda que crea una ciudad en lo que era el Valle del Lerma, lo que es actualmente Salta, buscar una salida al mar sin tener que pasar por el Caribe por el tema de los piratas, los corsarios, los asaltos, y entonces se busca una salida a través del Océano Atlántico. Entonces, cuando llega Jerónimo Luis de Cabrera con su equipo, funda la ciudad original en lo que es actualmente barrio Yapeyú. Ahí está el fuerte original. Después, él decide trasladar la ciudad hasta este sector actual, donde estamos ubicados actualmente, en lo que es Plaza San Martín, pero en realidad en aquella época era la Plaza Mayor, el principal espacio de expresión pública, política, económica, social, religiosa de la época colonial. Frente a ellos, a mis espaldas, tenemos las dos principales instituciones de la época colonial, que es el Cabildo y la Catedral de Córdoba. La Catedral de Córdoba de factura barroco hispanoamericano y el Cabildo un manierismo intacto traído a este territorio. A su alrededor, las principales residencias, porque el tejido urbano de la ciudad de Córdoba se plasma con las residencias de las principales familias que venían. Primero, alrededor de la manzana, las familias que venían con don Jerónimo. Más alejadas, las familias que venían en otros viajes, pero que no por ello menos importante, también tenemos sede de instituciones religiosas. Ya nombré el Cabildo, pero también la primera orden que llega son los franciscanos, y entonces se les cede 2 manzanas, o sea, 2 unidades urbanas. Era tal la importancia que se le da a la orden que le dan 2 unidades urbanas, no separadas por una calle, hasta el siglo XIX, que se encuentra hacia lo que es el sudeste de la ciudad de Córdoba. La Compañía de Jesús llega a este territorio, a Córdoba, en 1599. También se le ceden 2 manzanas, 2 unidades urbanas, 2 manzanas, en la esquina de Caseros y Obispo Trejo, la iglesia de la Compañía de Jesús. Y después tenemos hacia el otro lado lo que era el Colegio Máximo, que es la base de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, creado en 1613. ¿Cómo se mantenía todo este sistema de la manzana jesuítica? Se mantenía a través de 5 estancias. Cada una de estas estancias se dedicaban a diferentes productos agropecuarios. Por ejemplo, la Candelaria era donde criábamos las mulas. ¿Por qué? Porque era el paso obligado hacia el Alto Perú, era el lugar de recambio de mulas. Cada una de ellas tenía su propia función económica para mantener este sistema. De todas formas, también es cierto, y es algo que estuvo negado durante muchos tiempos en todo el sistema, en la nación, es el tema del africano transformado en esclavo. Se lo esclavizó durante la época de la colonia y llegó a haber hasta 2000 esclavos para mantener el sistema, porque la orden en sí no tenía como misión hacer uso, y muchas veces abuso como se hacía en la época de la colonia, del aborigen. La misión de la Compañía de Jesús era evangelizar, pero sobre todo educar. A fines del siglo XIX, la llegada del ferrocarril en 1870 conecta la ciudad de Córdoba con el resto del país, lo cual nos permite a nosotros los cordobeses, no solo de la ciudad sino de toda la provincia, derivar los granos y el ganado a través del ferrocarril y salir a través del puerto de Rosario por el Río de la Plata hacia el resto del mundo. A
fines del siglo XIX, las 70 manzanas fundacionales se comienzan a cubrir y las clases más adineradas, más económicamente acomodadas, deciden crear un barrio, saltar las barrancas de lo que es actualmente el Boulevard San Juan hacia el lado sur y crear lo que es el barrio La Nueva Córdoba, con una idea y un sistema de urbanización que era heredado de lo que había hecho el barón Haussmann en París. Las ideas higienistas del barón Haussmann se plasman en esta Nueva Córdoba a través de las grandes avenidas y diagonales. Nueva Córdoba se crea con este modelo europeo, francés, grandes residencias, palacios, petit hôtel, le llaman los franceses. A su vez también se crean otros barrios, extendiéndose fuera estas 70 manzanas fundacionales. Tenemos Alberdi, tenemos San Vicente, tenemos General Paz, tenemos Alta Córdoba. Barrios que en realidad por su propia identidad e idiosincrasia después se los denominó barrios pueblo. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenían sus propios mercados, por lo tanto tenían su propia vida comercial. Como modelos de la obra del siglo XIX, esta generación del 80, tenemos por Tamburini el Teatro Rivera Indarte, actual Teatro Libertador. También se le pide que crea la sede del Banco de la Provincia de Córdoba. Es un edificio con un lenguaje academicista, barroco, neobarroco en realidad. También durante la presidencia de Sarmiento se crea el Hospital Nacional de Clínica, que es un hospital escuela, modelo a seguir en nuestro patrimonio cultural. Hay otros elementos y otros objetos que también hacen a esta universidad, como por ejemplo la creación del Observatorio Astronómico, que genera todo un barrio alrededor. También dentro del conjunto de la manzana jesuítica actual se encuentra la Academia Nacional de Ciencias, diseño de Moneta. Esa manzana jesuítica se va a completar con la creación a principios del siglo XX de lo que es actualmente la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, dándole una idea de unidad urbana constituida con un tejido que combina la colonia, fines del siglo XIX, principios del XX. La historia de la ciudad de Santa Fe, de la cual estamos celebrando 450 años, tiene la particularidad de haberse desarrollado en dos sitios. El de la fundación, en donde hoy lo conocemos como Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, donde están los vestigios de la vieja ciudad, y el de la ciudad actual, a donde se la trasladó en 1650, 60 aproximadamente. Estos dos asentamientos tienen además la particularidad de replicarse uno al otro. La ciudad fue fundada por Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573 con una cuadrícula que era el modelo que se había ido gestando durante la conquista española en América para las ciudades, y con una plaza que en Santa Fe la Vieja estaba a una cuadra del río, porque bueno, el río era una vía de comunicación muy importante, pero simbólicamente la plaza era no solamente el centro de la ciudad, sino de un amplio territorio que es el antecedente del territorio de la actual provincia de Santa Fe. En ese momento la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe abarcaba tanto el territorio de la provincia de Santa Fe como de Entre Ríos y parte de las de Córdoba, Buenos Aires y Corrientes. A mediados del siglo XVII se va a trasladar, haciendo uso el Cabildo de una prerrogativa que les había dado ya Garay en el acta de fundación, que cuando la ciudad quisiera y fuera necesario se podía trasladar a otro emplazamiento, para seguir cumpliendo con su rol, que era el nudo de comunicaciones entre el Paraguay, la salida del Río de la Plata, y por tierra adentro, hacia la provincia del Tucumán, es decir, las ciudades de Córdoba, Santiago, Jujuy y Salta, y a partir de ellas, con Chile, el Alto Perú, se decide mudarla, y a partir de 1660, las autoridades civiles y religiosas se instalan aquí. Se lo va a conocer a partir de entonces como Santa Fe de la Veracruz,
y se va a reproducir la misma planta urbana. Entre los primeros edificios que se construyen en la ciudad una vez del traslado, además de las viviendas, son los edificios institucionales, el Cabildo, la iglesia de los jesuitas, cuya fachada originaria todavía se conserva, y la iglesia del convento de San Francisco, que comienzan a edificarse por 1673 y para 1688 se han terminado. Lo interesante de la iglesia del convento de San Francisco es que comparte muchos de los rasgos que tiene la arquitectura doméstica que hoy se ve en la Casa de los 10 de Andino. Es un hermoso ejemplo de lo que es la tradición maderera del litoral. La de San Francisco es uno de los mejores exponentes. Además se inscribe en una tradición que ha atravesado el Atlántico, ¿no? El de la arquitectura mudéjar, de la influencia musulmana en la arquitectura española, y esos rasgos se van a trasladar a obras desde México hasta el Río de la Plata, y la iglesia de San Francisco es la más septentrional de todas esas obras de esa tradición mudéjar. Pero ya hay una tradición constructiva que se ha iniciado en Santa Fe la Vieja, que está basada en el uso de la tierra cruda, la tapia, la madera y la teja sobre todo, o las cubiertas de paja. Y una característica de la tipología santafesina es el uso de galerías, de corredores sostenidos en pies derechos de madera dura con zapatas labradas, con la particularidad de que estas galerías, en el caso de Santa Fe, generalmente estaban en el interior de los solares, rodeando los patios. Y bueno, uno de los mejores exponentes de esa continuidad de las prácticas constructivas y arquitectónicas de Santa Fe la Vieja a Santa Fe de la Veracruz es la Casa de los 10 de Andino. Santa Fe va a adquirir su autonomía en 1815, que se va a consolidar a partir de 1818 con el gobierno de Estanislao López. Y aquella vieja ciudad colonial que se había mantenido con pocos cambios durante siglos, va a convertirse en capital de la provincia de Santa Fe. Y se van a hacer algunas obras, de acuerdo a las posibilidades, por supuesto, económicas y políticas del momento, que van a darle esa impronta de capitalidad. Por un lado, se va a terminar en 1823 el Cabildo, que estaba donde ahora está la Casa de Gobierno. 10 años después, en 1833, se va a reformar, va a tener una reforma muy importante, la iglesia matriz, lo que es ahora la Catedral de Santa Fe. Para ambas obras se va a recurrir al lenguaje neoclásico, que como un signo de republicanismo, como un signo de los nuevos tiempos, de los cambios de la sociedad colonial a la sociedad republicana. Esa ciudad que se va a transformar definitivamente a mediados del siglo XIX, cuando en ese cabildo se reúnan los constituyentes que sancionan la Convención Nacional Constituyente de 1853, y a partir de ahí se va a promover una política de inmigración y colonización agrícola que va a asumir la dirigencia santafesina, y se va a transformar todo el territorio de la provincia de Santa Fe a partir de ese momento. Va a iniciarse un proceso de modernización, en donde también esa modernización se va a dar en términos arquitectónicos, en términos de lenguaje, donde se recurre más bien a un ropaje neorrenacentista, lo que damos hoy en llamar la arquitectura italianizante. Y un ejemplo muy interesante es la propia casa del brigadier López, en donde se aleja de la tradición del periodo hispánico, construyendo sus techos con techos planos de azotea en lugar de tejados, y prescindiendo de los corredores, de las galerías con pies derechos. De alguna manera es un neoclasicismo despojado. Tuvo un frente, la casa del brigadier, que fue modificado en 1880, que es un frente ya neorrenacentista, italianizante, con semicolumnas, con frisos, con guirnaldas, mucho más festivo hasta el día de hoy. Y así como desde
momento de la fundación de aquí partían los caminos que recorrían el territorio, estructuraban el territorio. Aquí está en la plaza el mojón del kilómetro cero de las rutas provinciales.